Gente como uno. Mi gente, muy buenas noches. Una vez más me encuentro acá para dar a conocer a esas personas con historias maravillosas, inspiradoras, luchadoras y llenas de esa esencia que nos caracteriza. Y qué bonito es encontrarnos cada semana a través de esta pantalla para enaltecer y preservar los valores de esa gente que es como uno. Además, quiero recordarles que si quieren sintonizarnos desde cualquier lugar, pueden hacerlo descargando Televen Stream a través del código QR que aparece en pantalla. Y de esta manera, disfrutar de toda la programación que nuestro canal tiene preparado para ustedes. Al primer invitado de esta noche lo visitó nuestra querida Yara. Él tiene un proyecto muy innovador, pero no les quiero adelantar más nada, porque quiero que sea ella quien les cuente de qué se trata. Así que Yara, ¡adelante! Los venezolanos nunca se detienen. Con trabajo, pasión y constancia, transforman cada reto en una oportunidad para crecer. Todos los días dan lo mejor de sí, impulsando sueños, ideando soluciones y demostrando que con creatividad y esfuerzo no hay meta imposible. Así lo demuestra Paul Córdoba con un ingenioso invento, la primera moto con horno, llamada la Moto Pizza. Fui piloto toda mi vida de profesional hasta el 2012. Y bueno, en diferentes sitios que volaba, iba, siempre la pizza siempre es algo que a mí me encantó, pues mi comida favorita. Y bueno, pensé al terminar hacer este negocio de pizzas aquí en Venezuela. Y empecé con un food truck, que fue en el 2012 que lo inicié a hacer, y en el 2017 fue que pegó la movida aquí en Venezuela. Fui el primero y hubieron como 150 food trucks que arrancaron en esa época. Y en ese momento dije, bueno, la pizza, no tengo que estar pensando en mucho de ingredientes de afuera, uno que otro de afuera, pero me gusta más tener los ingredientes criollos de aquí de Venezuela. Paul tiene ascendencia europea y americana, pero se define 100% venezolano. Hoy nos cuenta de dónde surge su gusto por la pizza. Mi abuela salernitana, de Salerno, un pueblito se llama Vivonati, pero mi mamá es americana, mi otro abuelo era español, también era militar aquí, francés por parte de mi otro abuelo, y bueno, es una mezcla, pero yo soy venezolano, pues los venezolanos siempre somos de una mezcla de diferentes nacionalidades y es lo que nos hace diferentes y mejores, creo yo. Ante las adversidades, pero con ganas de emprender y seguir adelante, la creatividad de Paul salió a flote. Yo aquí, pensando y ingeniándome, las agarré y me ingenié un horno en una moto. Yo busqué en internet, me gusta ser más original si puedo, y busqué a ver si había un horno en una moto. Y había, pero en unas tricimotos, esas grandotas, donde montas el horno grande atrás. Y le digo al amigo mío, ya tú vas a ver que yo voy a montar un horno aquí. Y a los días yo buscando salió un horno pequeñito y dije, oye, lo voy a comprar. Resulta que el horno es escocés y ya cuando llevaba como 6 hornos de Escocia me escriben, mira, ¿para dónde es ese horno? Porque llegan a Miami y luego aquí. Y la muchacha me dice, ¿de dónde es? Y yo, no, es para Venezuela en realidad. Yo soy venezolana, soy de Margarita y vivo en Escocia, soy vendedora aquí de estos hornos. Imagínate qué casualidad, qué orgullo, qué chévere que los hornos están llegando. Bueno, aquí ahora hay muchísimos de esos hornos de esa marca. El ingenio detrás de este proyecto sorprendió y generó numerosas preguntas entre quienes lo vieron por primera vez. Cuando iba a los sitios, la gente, oye, me encantaba, decía, oye, el venezolano no para, qué emprendedor, qué bien, a nosotros no nos detiene nadie, ni siquiera en la pandemia, y lo que hacía era la gente quería algo para pasar el tiempo en su casa, y bueno, mucha gente pedía 20 pizzas, 10 pizzas, 30, y bueno, luego fue así, pero era únicamente
para reuniones y sitios privados. El delivery surge ahorita, donde dije, bueno, después de tantas pruebas, yo lo quería hacer desde un principio, pero veía que había muchas complicaciones. Uno era el gas, la masa que es suave, es difícil manipularla y montarlas. Entonces en estas pruebas les enviaba a amigos míos y me decían, no, por aquí no, por allá tampoco. La masa la manipula el motorizado en vez de un pixero. Entonces, bueno, fui perfeccionando eso, donde simplemente se arma aquí y se pasa de una caja directo al horno y del horno a la caja. Pero sin embargo, no es un motorizado, es un pixero que maneja moto. ¿Cómo es el procedimiento para hacer uso de la moto con horno? Con la moto, con el gas separado de la moto, llega en un bolso, no va conectado, solo se conecta cuando llega al sitio y ahí es donde empieza ya a calentar el horno. El horno viaja tapado también para que no le entre el humo de la moto. Y bueno, ya con los bomberos, cuando fui, hicimos las pruebas y me dijeron, mira, esto está perfectamente, mientras no esté a más de 1 metro de distancia, está bien. Distancia del tanque de gasolina a la salida del horno. Entonces todo eso está cubierto y es seguro. De paso tengo los 5 años haciéndolo antes, tengo la experiencia. Paul, a pesar de haber viajado por muchos países y de permanecer bastante tiempo fuera de nuestras fronteras debido a su profesión, decidió emprender y apostar en su país natal. Aquí en Venezuela la gente tiene la mente abierta, quiere ver, o sea, es positiva, te ayudan. Fíjate, fui donde los bomberos, me dijeron, mira, vamos a buscar todos los errores, mira, haz esto, no hagas esto, pero para adelante, vámonos, esto está bien. O sea, en todos lados aquí te apoyan, aquí te apoyan. Definitivamente los venezolanos siempre nos reinventamos y nos caracterizamos por ser trabajadores y creativos. Paul es muestra de ello, quien decidió emprender con este proyecto único e innovador, demostrando que los límites no existen. De esta manera nos vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con más de Gente como Uno. Seguimos con más Mi Gente y es momento de abordar un tema que afecta a millones de personas en silencio, la depresión y la ansiedad. Es esa sensación de inquietud constante, de no poder apagar la mente, de vivir anticipando el futuro. Por eso hoy recibimos a una mujer cuya vida poco a poco se fue apagando. Sin embargo, a pesar de sentir que tocaba fondo, con ayuda y fe logró salir de allí, visualizando el poder y la belleza que hay en ella y en sus capacidades. Así que bienvenida Génesis Terán a Gente como Uno. Hola Génesis, ¿cómo estás, mi princesa? Hola, muy bien. Qué bueno. Adelante, estás en tu casa. Gracias. Génesis, antes de adentrarnos a esta faceta complicada que fue para ti, que tuviste que atravesar, cuéntanos cómo llevabas tu vida en ese momento en que tuviste este episodio depresivo y ansioso. ¿Qué estaba pasando dentro de ti? Sí, parte de las cosas que me estaban sucediendo para ese momento era que tenía un conjunto de emociones mal gestionadas, digámoslo así. Estaba viviendo momentos de presión difíciles, estaba pasando por una situación económica difícil, me había quedado sin trabajo, el país estaba en un momento complicado porque aparte estábamos en pandemia. Claro. Entonces, el haber estado encerrada y lidiar con mis propios problemas, eso hizo más bien que, digamos, reventara un sinfín de cosas que yo estaba sintiendo en ese momento. ¿Okay? Realmente fue, digamos, un poco complicado porque no sabía lo que me estaba pasando. Lo que hacía era, obviamente, encerrarme, lo que hacía era llorar, no comía, no dormía. Y no entendía, claro. No sabía qué nombre tenía el hecho de estar pasando un momento así. Pensé que bueno, que quizás era un momento de tristeza, quizás era un momento difícil, pero no sabía que tenía nombre de depresión, no sabía qué significaba la ansiedad para mí. Realmente fue un momento bastante duro. Ahora, ¿en qué momento te diste cuenta que estos cambios que se venían presentando en ti, el no comer, el llorar constantemente, cuándo te diste cuenta
en que tenías que ver la vida de otra manera? Bueno, hay un punto, digamos, en medio del proceso, hay como un punto de quiebre. Hay un punto donde literalmente ya no puedes contigo. Y lo más difícil es cuando tienes gente a tu alrededor, percibes mucha soledad a pesar de que tienes familia, a pesar de que puedes tener amigos, percibes mucha soledad. Pero llegó un punto donde ya mi mente no se sentía bien, donde ya yo no estaba razonando, donde estaba excesivamente cansada. Y los pensamientos que tenía no eran buenos, o sea, no eran buenos hacia mí. Parece un poco absurdo, pero a veces llegamos a pensar como que es el final de nuestra vida. Okay. Porque sientes que no tienes propósito, sientes que no tienes ningún tipo de esperanza, sientes que no te van a pasar cosas buenas, porque literalmente estar en un estado depresivo es como estar en un hoyo negro Sumergido en un hoyo. y no tienes ningún tipo de salida. Entonces, de verdad es un momento bien difícil, pero recuerdo que tuve que tomar la decisión de buscar ayuda. Es algo bastante complejo cuando uno está en un proceso de depresión, es entender que necesitas ayuda. Ahora, antes de llegar a pedir ayuda, tengo entendido que esto siguió como avanzando porque no se atajó a tiempo y empezaste a tener ataques de pánico. Sí. Que no es lo mismo tener depresión, ansiedad, a llegar al ataque de pánico. ¿Cómo fue para ti ese primer episodio de colapso? Porque quizás hay gente que lo está haciendo, lo está teniendo y no sabe que tiene un nombre, una etiqueta. Sí, yo tampoco sabía que se llamaba ataque de pánico. Y presuntamente yo tenía como 19 años cuando empecé a percibir esto, pero no lo ataqué y capaz pasé por todo eso, pero no busqué, digamos, la ayuda para el momento. Pero esta vez fue mucho más fuerte porque mi detonante era la lluvia. Wow. Mi detonante era escuchar relámpagos o truenos y era tener una sensación interna de que me iba a morir ahogada. Okay. Entonces es complejo porque la lluvia es algo normal, que hayan relámpagos es algo normal, pero tú sentir internamente que la lluvia es una amenaza y que te puedes morir a causa de eso fue un detonante para mí en los ataques de pánico. Okay. Pero lo importante de todo esto es que eran indicadores de que algo estaba pasando en mí. Exactamente. Todos estos ataques de pánico, las crisis de ansiedad y la depresión fueron indicadores de que algo me estaba pasando emocionalmente en mi alma y que yo no lo estaba tratando. Exactamente, sí es importante entender que las emociones vienen a darnos mensajes. Sí. Ellas no son buenas, no son malas, son emociones y que si viene la tristeza, si viene la rabia, si viene la felicidad, si viene la sorpresa, todas vienen con un mensaje que es para ti. Tu cuerpo, tu ser se está comunicando contigo y está intentando decirte algo. Y tu tarea es saber interpretarlas y darle su lugar para que esto no avance y se convierta en estos estados que tú tuviste que experimentar. ¿Cómo mantuviste la fe en esos momentos tan duros en donde sentías que estabas oscura, que estabas en un hoyo? ¿Llegaste a dudar de Dios o la creencia que tengas? Bueno, a ver, creo que en episodios como estos te hacen dudar, por supuesto, pero creo que la única cosa que yo mantenía era mi fe. Aunque pudiese ser cuestionable, porque a veces la gente te puede decir que bueno, que si eres una persona de fe, que si eres una persona que cree en Dios, ¿por qué estás viviendo momentos como ese? Claro, y qué duro y qué injusto que te digan eso, ¿verdad? Injusto, Sí. es injusto porque es tu creencia, es a lo que tú te aferras y es complicado explicarle a una persona lo que tú estás viviendo y aparte justificarlo a través de tu fe. Claro. ¿No? Entonces, para mí, creer en Dios no estaba, o sea, no era cuestionable. Entiendo. Y yo sentía que era lo único que yo me podía aferrar. No consideré atentar contra mi vida, ¿no? Pero el agobio que tú llegas a sentir es tan fuerte que literalmente, o sea, hay días que tú no quieres existir. Claro, es como tengo tanto dolor que quiero que esto se apague y se acabe. Y yo recuerdo que lo que le decía era a Dios, o sea, yo no tengo la capacidad de hacerlo, o sea, yo no podría hacerlo, pero el dolor es tan fuerte que te puede llevar a pensar ese tipo de cosas. Entiendo. Ahora, Génesis, ¿en qué momento
tocaste fondo, que dijiste, ok, yo estoy en un hueco que no puedo salir, yo necesito pedir ayuda? ¿Cuál fue ese punto de giro? Sí, fue justamente un ataque de pánico. Fue un ataque de pánico muy fuerte. Mi mamá me tuvo que sacar a las 2 de la mañana de mi casa. Era algo que estaba pasando en mi mente donde yo creía que estaba lloviendo y que estaba tronando, ¿no? Okay. Estallé un ataque de pánico, yo sentí que el corazón se me iba a salir y yo le suplicaba a mi mamá que por favor me sacara de la casa. Okay. Yo le decía, si tú no me sacas, yo me voy a morir aquí adentro. Y literalmente me tuve que sacar a las 2 de la mañana de la casa, me tuve que llevar a casa de unos amigos, de una amiga, para poder quedarme allí y pasar la noche. Okay. A la mañana cuando yo me desperté, yo dije, tengo que ir a un psiquiatra. Claro. Fue tomar la decisión, porque ya mi mente no se controlaba. Pero realmente yo creo que ya a ese punto yo lo necesitaba. Claro. Tomar la decisión de ir a un psiquiatra, tomar la decisión de tomar medicamentos, también fue difícil, pero lo tuve que afrontar porque ya mi cerebro no estaba bien, ya yo no me sentía bien. Y yo puedo decir que fue la mejor decisión que yo pude haber tomado en ese momento. Sí. Yo pienso que las personas que toman este tipo de decisiones no es que están locas, no, es que es de valientes. Exacto. Porque hay que ser bastante valiente Sí. para enfrentar tu oscuridad, tu sombra, tus dolores, llorar, sentirte vulnerable, contarle algo a otra persona desconocida, verte en un espejo y ver, Sí. Dios mío, esto también soy yo. Sí. Y eso solamente lo hacen las personas valientes, Génesis. Así que te reconozco como una mujer muy valiente de haber Sí. enfrentado y estar aquí sentada contando tu historia. Nosotros nos tenemos que ir a un corte comercial, tú sigues con nosotros, Génesis nos va a seguir contando su historia, así que ya venimos con más de Gente como Uno. Estamos de vuelta y continuamos hablando de una problemática que ataca en silencio y que muchas veces nos hace sentir vacíos, desesperanzados y solos. Esos momentos en donde la ansiedad y la depresión nos impiden ver con claridad nuestro panorama. Y nuestra invitada se vio envuelta en estos trastornos, sin embargo encontró la manera de salir adelante y está aquí compartiendo pues toda su experiencia. ¿A quién recurriste, Génesis, en esos momentos de pedir ayuda? ¿Quién te incentivó a tomar esa decisión? Porque quizás tú llegaste al hueco y dijiste, ok, ya necesito ayuda, pero lo venías como escuchando anteriormente hasta que tu cerebro hizo, mira, un clic y pediste ayuda. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, lo primero que hice fue buscar ayuda psicológica. Ok. Para mí era súper importante, ya yo había pasado como por un psicólogo, entonces creo que me volví a apoyar en el proceso psicológico, pero ya el nivel de estrés que tenía mi cuerpo demandaba otras cosas. Entonces tomé la decisión de poder ir al psiquiatra por recomendación del psicólogo. Ok. Y obviamente por temas de prejuicio, digámoslo así, y porque me habían también dicho que la medicación me generaba adicciones. Sí, eso da miedo también. Sí, claro. Y entonces lo pensé muchísimo y dije, no, o sea, ¿cómo es posible que yo caí en esto? Claro. Ahora tengo que ir a un psiquiátrico, ahora tengo que tomar una medicación, ahora voy a hacer una adicta a los medicamentos psiquiátricos. Entonces, eran muchas cosas que pasaban por mi mente, pero ya yo no podía más. Claro, era como que me rindo a esto. Y yo dije, bueno, esta es la salida que tengo porque yo lo que decía era necesito descansar porque mientras duermes, tu mente todavía sigue andando y te despiertas cansada del agobio que aún mientras duermes tienes. Entonces, valientemente tomé mi decisión de ir al psiquiatra. No fue la mejor experiencia porque ves cosas difíciles y fue muy favorable porque el psiquiatra apenas me vio me dijo, no, me dijo, yo no veo ninguna alteración difícil aquí, o sea, no veo que tengas un problema grave. Para mí sí necesitas medicación porque necesitas descansar y necesitas psicoterapia, pero vas a ver que en 6 meses vas a estar bien. Y así fue. Tomé mis 6 meses de medicación y me quedé con mi psicoterapia y eso fue lo que me ayudó a avanzar en mi proceso. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó literalmente para que tú empezaras como a ver las cosas de una forma distinta? Bueno, a ver, fíjate.
decir 6 meses fue como el plazo que te lleva a salir quizás del estado clínico, Ok. de volver a rehacer tu vida. A mí me costó mucho rehacer mi vida porque me sentía como un poco incapacitada. ¿Por qué? Porque me costaba pensar. Yo sentía que mi cabeza pesaba. Entonces, a través de los medicamentos empecé como a sentir alivio, empecé a sentir descanso. Parte de las cosas que me ayudaron era que tomara sol, que hiciera ejercicios, que hiciera jardinería. O sea, estar al aire libre me ayudó muchísimo. Conectar con la naturaleza, es Eso sanadora. es súper sanador y y te estimula también. O sea, de una forma estimula a que te puedas sentir mejor. Y no es nada complicado. Y no es aquí costoso tampoco. No es costoso y lo tenemos a nuestra disposición. Exacto. Ahora, ¿quiénes fueron tu apoyo en esos momentos? Mira, te voy a decir algo. A veces cuando estamos en un proceso de depresión y ansiedad, no todo el mundo nos va a entender y tampoco están obligados a hacerlo. Exactamente. Pero para mí fue importante el apoyo de mi familia, aunque no entendía lo que me estaba pasando, porque siempre nos enseñan a ser fuertes, siempre nos enseñan a que debemos salir adelante, siempre nos enseñan a que no nos podemos decaer, a que pase lo que pase, uno tiene que salir para adelante sí o sí. Pero no nos enseñan a cómo Levantarnos cuando estamos en el levantarte cuando piso. estás decaído o cuando estás pasando un momento así, cómo te sostienes. Pero a pesar de todo eso, mi familia fue importante en el proceso. También tuve amigos, o sea, amigos que me acompañaron, las personas que me cuidaron. Mi psicóloga para mí ha sido fundamental y clave a través de mis procesos. Y por eso te digo, quizás puedo decir 6 meses en el área clínica, pero todavía aún yo sigo yendo al psicólogo y es como un mantenimiento. Exactamente, qué importante que digas eso. Y es súper progresivo. ¿Por qué? Porque sí he tenido, digamos, recaídas. He tenido recaídas. La ansiedad no se va de tu cuerpo. La ansiedad permanece, solamente que la vas a gestionar de una manera distinta porque ya tienes herramientas. Génesis, hay algo que sé que fue muy desafiante para ti, donde hubo como ideas que chocaban entre sí, y es el tema de la fe. Se te decía que quizás si te enfocabas en Dios y si rezabas, tú podías salir de ese estado clínico. Y en algún momento en particular, así lo pensaste y lo aplicaste, pero no pasaba. Entonces, Sí. ¿en qué momento la fe, nuestra espiritualidad, puede chocar con la parte científica o la parte de nuestra mente de decir necesitas ayuda? Pero ¿cómo hiciste para lidiar con eso? Sí, mira, es complicado, es complejo porque hacer entender a alguien que no ha vivido esto, de que no se trata, de que por lo menos en mi caso, que yo soy cristiana, no se trata solo de orar, no se trata solo, digamos, de leer la Biblia, esas cosas. Ojalá fuese así tan fácil, que yo decía, ojalá fuese así tan fácil que yo recitara una oración Y todo se y resolviera. la ansiedad se fuera de mí, pero resulta que no, o sea, permanece en mí y lo comparo siempre con cosas físicas, es decir, si tú te fracturas una pierna, tú tienes que ir a un traumatólogo. Exactamente. Entonces, si tú, o sea, psicológicamente estás pasando por un proceso, tú necesitas ir al psicólogo. Se te fractura algo en la mente, necesitas Entonces, a nivel, digamos, religioso, existe esos estigmas donde, o sea, Dios es suficiente para que tú puedas lograr ser sana. Me tocó tomar la decisión de ser libre de los estigmas y permitir que Dios, a través de la ciencia, y permitir que pudiese pasar por mi proceso psiquiátrico-psicológico, vivirlo como otras personas, pero mi fe estaba intacta. Viendo en retrospectiva, Génesis, ¿qué ha cambiado en ti? Que comenzaba a apagarse y la Génesis de hoy logró florecer. ¿Qué cambios hubo en tu vida después de todo lo que viviste? Porque aprendemos de este tipo de situaciones. Sí, mira, yo lo puedo decir por experiencia. Después de que tú vives un estado depresivo, tú no vuelves a ser la misma persona. Hay un video donde yo expreso, donde hablo acerca del dolor, y es que el dolor tiene la capacidad de cambiar tu vida. O sea, el dolor tiene la capacidad de cambiarte de dos maneras. O para que tú te vuelvas una persona amargada por lo que viviste, o decides
tratar ese dolor y convertirte en una mejor persona, en una mejor versión de ti, que tú puedas resignificar el dolor, ¿ok? Y de eso se trató para mí. Para mí el haber pasado por esto me ayudó a ser más empática, a ver en los detalles más pequeños cosas hermosas, validar el dolor de otros, Exactamente. poder escuchar a otros. El simple hecho de tomarte el tiempo de poder escuchar a otros, eso ayuda a la otra persona a desahogarse, pero te ayuda también a ti a entender que no solo tú tienes problemas, todos los demás también estamos viviendo situaciones difíciles. Sí, a tener perspectiva. Entonces, para mí eso significó bastante porque me sensibilizó y despertó en mí el querer poder ayudar a personas que vivieron lo mismo que yo, que han estado viviendo lo mismo que yo, a hacerles saber de que pueden salir de ese estado de dolor. Ok. Génesis, me encantó haberte tenido. Antes de irnos, me encantaría que le dieras un mensaje a todas aquellas personas que afrontan algún trastorno psicológico y que a sus familias, que son los que muchas veces dan el paso cuando ellos sienten que no pueden, pues se encarguen de abrazar, de entender y que básicamente entiendan que ellos se sienten que no son entendidos y que es importante abrazarlos y tenderles una mano. Bueno, lo que yo siempre les recomiendo, primero a los familiares y amigos de personas que están viviendo en un momento de depresión, es que tengan la oportunidad de escuchar antes de juzgar. Escuchar, acompañar, cuidar en un momento tan vulnerable. A aquellas personas que están viviendo un momento de depresión y ansiedad, yo les puedo decir con fe, con certeza, de que sí lo puedes lograr, sí vas a poder salir de ese lugar donde estás. Génesis, ¿cuáles son tus redes sociales? Sí, me pueden conseguir en Instagram como Espacio de Génesis y en TikTok me pueden conseguir como Génesis Ross con dos OS y guión bajo. Me encanta. Gracias, Génesis, por estar aquí, por compartir tu historia y por ser inspiración y ejemplo de que es posible salir de ese agujero. De esa manera, Génesis, nos vamos a un corte comercial y al regreso seguiremos con más de Gente como Uno. Nuestro país se caracteriza por tener venezolanos con mucho talento, pero también hay espacios que tienen historias que merecen ser contadas. Y esta vez Yara visitó un lugar maravilloso donde el arte y la conexión natural es posible. Veamos de qué se trata, así que Yara, adelante. En Venezuela existen paisajes majestuosos que generan plenitud y detrás de sus tierras hay muchas historias que contar. Este es el caso de la Hacienda La Trinidad, un lugar que por décadas se ha encargado de fomentar el arte, la historia y la cultura venezolana, y que en la actualidad continúa brindando un espacio rodeado de naturaleza, donde reciben y apoyan a los artistas plásticos de nuestro país. La Hacienda La Trinidad es un centro cultural plural, abierto a las artes, aunque nos hemos un poco especializado en el arte contemporáneo, que es quizá donde hemos desarrollado una misión más extensa. ¿Qué podemos encontrar en la Hacienda? Funcionan una cantidad de iniciativas culturales. Por ejemplo, hay una librería, la librería Sopa de Letras, que está especializada en niños y en adolescentes, con la misión de que los niños valoren la lectura, formar lectores críticos y entusiasmar a la gente por el amor a la lectura. Está Cacao de Origen. Cacao de Origen es una iniciativa de María Fernanda Di Giacobbe, que es además de una tienda de chocolates y una pequeña fábrica de chocolate. Es un gran proyecto social, porque María Fernanda se ha dedicado no solamente a ser la embajadora del cacao venezolano en el mundo, sino a formar especialmente a mujeres y a empoderar mujeres de comunidades vulnerables para que puedan transformar el cacao, que es un producto tan venezolano, en chocolate y en bombones. Luego tenemos un pequeño café que se llama El Fresco, donde las personas pueden venir, tomar un café, disfrutar de un almuerzo, un refrigerio.
Está la Escuela de Fotografía de Roberto Mata, que es un fotógrafo venezolano muy conocido, que tiene una larguísima experiencia docente y donde también se hacen exposiciones de fotografía. Luego está la Galería de Arte de Carmen Araujo, que fue el primer espacio cultural que abrió aquí. Y Carmen se dedica, es una persona especializada también en el arte contemporáneo, que ha promovido el trabajo de artistas, de muchísimos artistas jóvenes y artistas consagrados, por supuesto. Entre tantos artistas que han transitado por sus espacios, la Hacienda ha tenido la oportunidad de recibir a uno de los más destacados de Venezuela. Elías Crespín es un artista que representa en este momento, digamos, es el representante del cinetismo venezolano más importante, que sigue la corriente de Jesús Soto, de Carlos Cruz Diez y de los grandes representantes del cinetismo, y hace una transformación y que trae a la modernidad o con el aporte de la tecnología, desarrolla algo que se ha empezado a conocer como el electrocinetismo, es decir, una manifestación donde el uso de la tecnología, el uso de la programación, el uso de los interfaces electrónicos hace que sus obras se muevan. En el cinetismo, cuando vemos una obra de Soto y empezamos a veces a movernos, y mismo la obra de Cruz Diez, la obra empieza a transformarse. En este momento, en el caso de Elías, tú puedes contemplar la obra desde el mismo sitio y la obra empieza a moverse, empieza a transformarse. Y eso es una cosa que Elías ha sido precursor, y eso lo ha llevado a estar en museos, en los museos más importantes del mundo, quizá el más conocido, el Museo del Louvre en Francia. La Hacienda La Trinidad tiene una gran historia, debido a que sus cultivos son de los terrenos de la década de 1940, constituyendo una de las cosechas más importantes de la capital. Está el trapiche, la torre del viejo trapiche de la Hacienda La Trinidad, que hoy en día es la casa donde vive la viuda del escultor Cornelis Sittman, que vivió en el trapiche y que desarrolló la construcción del rescate de las ruinas del trapiche, y donde desarrolló una parte muy importante de su trabajo. También era una hacienda de café, entonces detrás de mí estaba el patio de secado del café, donde se secaba, se molía el café y se almacenaba, y estaban las caballerizas de la hacienda, donde se guardaban las bestias de trabajo. Entonces esa es la historia, vamos a llamar agrícola, agrícola industrial, porque el trapiche los trapiches son las primeras industrias que se instalaron en Venezuela, la transformación de la caña de azúcar en papelón, en azúcar, etc., ¿no? Coincidió con que el Instituto Nacional de Patrimonio decretó estas edificaciones como patrimonio cultural del país. Entonces eso le dio el verdadero impulso a que se desarrollara el proyecto. La cultura, el cuidado ambiental y los beneficios que aporta la naturaleza a las personas han sido siempre las premisas de Hacienda La Trinidad. Es la posibilidad de venir a un espacio seguro, un espacio cuidado, un espacio tranquilo. La gente cuida tanto el lugar, agradece tanto estar aquí, que eso ya eso hace que valga la pena todo lo que se hace aquí. Me encanta. Yo particularmente siempre voy a la Hacienda La Trinidad porque es un lugar que se ha convertido en un parque que te permite tener contacto con la naturaleza y que además siempre ha sido partícipe en educar, informar y apoyar actividades artísticas y por supuesto impartir la conservación ambiental. De esta manera nos vamos a un corte comercial y ya volvemos con más de Gente como Uno. Estamos de vuelta, mi gente, y en esta parte de nuestro programa me fui junto a Yara a conocer una celebración con más de 400 años de tradición, en donde la fe y el ritmo son los protagonistas. Así que veamos de qué se trata. Yara, adelante. Nuestro país se distingue por su riqueza en tradiciones y expresiones culturales que se desarrollan a lo largo del año en diversas festividades. Una de las más emblemáticas es la celebración de los tambores de San Juan. ¡Buen día, Juan!
Juan. Buen día. Buenos días, Juan. Buen día. ¿Dónde estaba Juan? Buen día. ¿Dónde estaba Juan? Buen día. Hoy es tu día. Una manifestación espiritual y popular que ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Más allá de su carácter religioso, esta tradición representa un vínculo profundo con nuestras raíces afrovenezolanas. ¿Qué me pica aquí? ¡Hueso! ¿Qué me está picando? ¡Hueso! ¿Qué me pica el hueso? Por eso me fui con Charil al pueblo de Naiguatá a rendir homenaje a San Juan Bautista al ritmo de los tambores. ¿Por qué es tan importante esta manifestación cultural para el pueblo? ¿Cuánto tiempo de preparación necesitan para que esos tambores sean todo un éxito aquí en San Juan? En realidad, San Juan se ha convertido en parte de la cultura de Naiguatá. Primero porque obviamente la ascendencia afroamericana que posee el pueblo es muy marcada. Y en segundo lugar porque en casi todos los hogares se le venera a San Juan. El culto de San Juan es parte de la familia del naiguatareño. Nosotros estamos ahí esperando que suene la campana para hacerle el saludo a San Juan. Sale la misa y sale San Juan. Y esa es la fiesta más bonita que puede existir. ¿Dónde estaba Juan? Buen día. ¿Dónde estaba Juan? Buen día. Hoy es tu día. Félix Corro ha resguardado al santo durante 68 años, sintiendo el peso significativo que representa la fe y la adoración de todo un pueblo. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene usted como custodio? Todo, mi amor, él y yo, y hoy él, como dicen los burros y los normales. ¿Por qué? Porque yo soy de la quinta generación de este santo de los años 1600, cuando llegó aquí en Naiguatá, traído de España por don Juan del Corro, un español, que era dueño de toda Naiguatá. El pago de promesa es una tradición profundamente espiritual, en la que quienes han recibido favores o bendiciones agradecen y honran a San Juan a través del baile o toque de tambor. ¿Cuánto tiempo tienes tocando el tambor? Aproximadamente voy a cumplir 20 años. Wow, 20 años. ¿Y ha sido algo que se ha conservado con generaciones? ¿Tu mamá te enseñaba? ¿Quiénes te enseñaban? ¿Cómo fue el proceso de aprendizaje dentro de tu familia? Bueno, más que todo mi padre. Mi padre sí era tocador de tambor y él a medida que podía nos traía para observar, pero me llamó la atención el toque de tambor. Pero más me incliné fue en el toque de la mina. ¿Cómo se pagan las promesas? ¿Hay gente que baila? ¿Hay gente que, ¿cómo es esa parte cultural? En la mayoría es como los diablos lanzantes, pero la diferencia es que esto es tambor y la persona también lo hace por salud, por la prosperidad, y otros, bueno, porque desde chiquito le gusta, le nace y eso lo siente en la sangre. Todos los años vengo a pagar la promesa, esté donde esté. Son muchas las personas que se suman a esta celebración ancestral, que une ritmo, fe y devoción a través del Buen Día Juan. Lo hago tradición de toda mi vida, tengo 33 años viviendo aquí en Naiguatá y bueno, yo creo que es una de las fechas más esperadas, ¿verdad? De aquí, de nuestro pueblo, de todos los naiguatareños, porque nos caracterizamos como sanjuaneros desde que nacemos, de sangre, de negro. Tengo aproximadamente 12 años. Estoy involucrado en estas festividades porque fueron parte de mi familia. Desde que estaba chamo, estoy compartiendo con mi abuelo, con mi padre, mi hermano, mis familiares. Hace como 15 años empecé a venir a Naiguatá, me ha gustado, me gusta como lo celebran aquí y me he ido quedando. Desde hace 65 años que mi mamá hizo la promesa. Desde que tengo uso de razón. Soy hijo de una parroquiana de guatareña y al igual que todos aquí, lo que hacemos es fortalecer nuestra cultura. La devoción de los naiguatereños es notable. Cada año la señora Orieta recibe al santo en su casa y lo honra con un rosario y un pequeño repique de tambores. Inicialmente hacemos un rosario en acción de gracias a San Juan. Después, como mi esposo tiene los tambores, tiene la mina, hacemos un repique corto y hacemos una rueda de baile. Yo en agradecimiento a las personas que vienen a acompañarme a rezar, le doy un obsequio y pago mi promesa, haciéndole alusiones al santo. Para mí San Juan es sangre viva.
Yo digo que no voy a hacer más la promesa, pero por mi devoción creo que voy a continuar. En Naiguatá los tambores resuenan con la fuerza de generaciones que han mantenido viva esta tradición, transmitiendo valores, fe y alegría. ¿Por qué es tan importante que hoy en día se mantenga este tipo de tradiciones como la tiene el pueblo de Naiguatá en general para Venezuela y para los niños que están creciendo? La identidad cultural es parte de un pueblo. Un pueblo no existe si no tiene una identidad. El naiguatareño tiene una identidad muy marcada, que está obviamente relacionada directamente a todas las manifestaciones culturales que hacen vida. Por eso es tan importante enseñarle al legado de nuestros niños y a los jóvenes lo que significa para el pueblo de Naiguatá los tambores, no solo de San Juan, porque en Naiguatá se baila tambores en 3 momentos, en San Antonio, en San Juan y en San Pedro. Entonces es una tradición muy marcada y que tiene a junio como el eje principal de esa tradición. Los tambores de San Juan en Naiguatá son conocidos por sus cantos y ritmos. Y varios feligreses nos comentaron cuál era su canto favorito. Y San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da. Mi canto favorito es Agua Bombero. Y dale. Agua Bombero, se quema, agua bombero. Bueno, yo diría que Agua Bombero es lo que más espera la gente. A veces suena algo como supersticioso, pero cuando nombran Agua Bombero el tiempo se nubla y debe ser San Juan mismo que lo hace realidad. Por lo menos cuando vengo a Naiguatá me encanta cuando dicen Agua Bombero. Esa parte me encanta. Agua Bombero, Agua Bombero, Agua Bombero. Porque ahí nos entra una adrenalina que nos ponemos, que bueno, pues no tiene explicación. Agua Bombero, el tiempo se nubla. Agua Bombero, se quema, se quema. Se quema la planta eléctrica, señores. Esto corre por las venas. Esto es cultura de nosotros, de nuestra parroquia Naiguatá. Esta festividad se ha convertido en un símbolo de fe, esperanza y alegría para los venezolanos, garantizando que las raíces que nos definen y nos unen sigan latiendo en el alma de nuestra gente. Gente bonita, gente vibrante, gente como uno. Yo debo confesarles que para mí, la experiencia que viví junto a Yara en los tambores de San Juan en Naiguatá fue increíble. Definitivamente son una expresión artística donde la devoción se manifiesta en el canto y la danza. La celebración incluye rituales que combinan elementos religiosos y costumbres ancestrales, lo que hace que esta tradición sea única y significativa para los habitantes de Naiguatá. Yo bailé, me reí, corrí, disfruté al máximo. Así que si ustedes tienen la oportunidad de vivir esta experiencia el año que viene, señores, no se lo pueden perder. Hemos llegado al final, pero saben que siempre nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales como Gente Como Uno TV y a mí como Charil Chacón por todos lados. Nos vemos la próxima semana para seguir conociendo más de esa gente que es como uno.